En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alex, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Y Jessy, buenos días. Buenos días. Empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente a nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, los oídos, la lengua y el corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa y a todos los que nos has encomendado, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Segundo Samuel, versículo del 3 al 15. En aquellos días uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros, y pase de cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Güera, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey, y le maldecía: vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruya, dijo el rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir allá, y le cortó la cabeza. Pero el rey dijo: no se metan en mis asuntos, hijos de Zeruya, déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, que va a pedirle cuentas. Luego David a Abisai y a todos sus cortesanos: ya ven, un hijo mío salido de mis extrañas intenta matarme, y les extraña ese benjaminita. Déjenlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Salmo 3 responsorial. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no los protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene, no temeré al pueblo invulnerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame. Marcos capítulo 5 versículo del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaban a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro. Desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo.
Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús hecho a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y a la piara. Unos 2000 se abalanzaron acantilados abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia al pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio se quedaron espantados. Los que habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El salmo era: levántate, Señor, y sálvanos. Y sálvanos. ¿Qué aprendemos? Está muy... Levántate, Señor, y sálvanos. Levántate, Señor. Es como, bueno, es como de que te ayude, ¿no? ¿Sí? Es una... que estás batallando o así. El Salmo lo dice, ¿no? Ujú. El Salmo dice, el salmista habla de una persona que está pasando por persecución. Ujú. Dice que todos lo persiguen, son muchos mis enemigos, pero pone su confianza en Dios. Este salmista es David, y David te está implorando a Dios la ayuda que tú dices. ¿Por qué? Porque le está pasando lo que leímos en la primera de Samuel. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, lo primero que aprendemos de entrada, que cuando nos vengan persecuciones de cualquier tipo, y no hablamos de persecuciones en carne, sino en espiritual, en lo espiritual, de la mente, como a veces la gente que viene a trabajar aquí, nomás oye como ya está la lluvia, oh, ya no voy a trabajar. Y empiezan a divagar la mente: cómo voy a pagar, cómo voy a hacer esto. El diablo atormenta de una manera u otra, a otro lo atormenta con muchas cosas diferentes. Cada persona es diferente, pero tenemos que recordar una cosa: solamente pedirle a Dios: Señor, levántate y defiéndenos, ayúdanos. El rey David en Samuel, si hemos venido estudiando toda la historia de él, desde el principio Dios lo había elegido para que de él saliera todo el pueblo bendito de Dios, y lo va a cumplir Dios. Pero como él es ser humano, como tú y como yo, cometió el error de adulterar, y el adulterio es un pecado, y el pecado trae consecuencias. Y aunque te arrepientas del pecado, que yo creo mañana vamos a hablar del arrepentimiento, porque como hemos visto que vienen las escrituras o los evangelios, primero nos habló de Jerusalén, después del templo, después de lo que es el pecado. Mañana yo creo, si no me equivoco, hablaremos de cómo limpiar el pecado. Pero hoy vemos las consecuencias del pecado. Cuando David peca, se arrepiente y empieza a confiar en Dios. Cuando escribe este salmo, confía más en Dios, ya se reconcilió con Dios, pero las consecuencias quedaron ahí. Uno de sus hijos mató a su medio hermano porque el medio hermano violó a su hermana, y luego que es Absalón, que mató a Alón. Entonces queda Absalón,
Y Absalón trae un coraje contra el papá y quiere matar a su papá. Entonces aquí vamos a ver qué podemos aprender, porque cómo podemos poner la confianza en Dios, quiénes son los que ponen la confianza en Dios y quiénes son los que no ponen la confianza en Dios. En la carta de Samuel que leíste, habla el rey David, ¿no? Va a huir, creo. Está huyendo porque le dicen, tu hijo Absalón, o ya lo están proclamando rey, ¿no? Y va a huir, se va a alejar, sale huyendo. Pero lo acompaña un grupo de gentes. Vamos a poner todos los detalles, a ver qué más podemos aprender. Tenemos a un Absalón que tiene odio contra el papá, que tiene rencor contra el papá. ¿Por qué? Porque David representa a los papás que todos queremos tener. Un papá que es héroe, un papá que pues admiramos. Pero David, cuando cometió el pecado, la admiración de su hijo se perdió. Y le causó a este muchacho un trauma de odio, de rencor. Absalón representa a los hijos que se decepcionaron de los padres y en vez de oír a Dios, oyen al diablo. Aquí tenemos a dos personas que pecaron, porque Absalón mató también a su hermano, cometió un pecado, y ahora quiere matar a su padre, cometió un pecado. Y tenemos a David que cometió un pecado. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que David se arrepintió y fue y buscó al Señor, y Absalón no quiso oír a Dios y oyó al diablo. Y cuando tú dejas de oír a Dios y pones tu atención en el diablo entra y no va a parar hasta acabarte. ¿Cómo acabó la vida de Absalón? ¿Te acuerdas de algo, hija? No. No, ahí no. Yo bueno, no sé si me estoy confundiendo, pero que decía como cuando lo quería matar su hijo, que él decía, no, pues eso es algo que Dios quiere que me haga, pero que me puede pues, bendecirme más. Al final. Al final, ¿verdad? Absalón va a morir, se va a quedar colgado en una mezquita, pero eso yo creo que lo vamos a ver mañana. ¿Por qué? Porque va por partes. Ahorita se quedó ahí en lo que tú dices, donde lo maldicen. Entonces la enseñanza de dos personas que cada quien ama a un espíritu diferente. David con sus errores y pecados ama a Dios. Absalón se dejó más influir por el dolor, el odio, el rencor. No perdonó a su padre, y tanto que lo quiso matar, pues el diablo se apodera de él y lo termina matando. Yo creo que mañana lo vamos a ver. Y David reconoce su error, sale huyendo, se va por el camino al Monte de los Olivos, y al subir la cuesta hay un señor que sale y lo maldice. Y David dice, ¿no? ¿Abisaí? Ya, ¿lo tienes ahí? Sí, si Abisaí, hijo de Zeruya, dijo al rey, ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir allá y le corto la cabeza. ¿Por qué dijo esto? Porque aquel hombre empieza a maldecir a David. Y entonces, pues tú no puedes maldecir a un ungido de Dios, eso lo vimos hace como una semana. Y David, lo que dice David dice, no le hagas daño, porque tal vez Dios lo mandó. Nosotros a veces, hay gente que mal habla de nosotros, gente que dice cosas, y nosotros a veces respondemos de una cosa no conforme a la voluntad de Dios. Queremos golpear, queremos hacer lo mismo, queremos pagarles con la misma moneda, y no es así. Tenemos que sentarnos, si somos católicos cristianos, tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor Dios permite, como dice David, a lo mejor permite a esas personas que nos hagan daño. ¿Para qué? Pues para enseñarnos algo a nosotros, algo vamos a aprender. Tenemos que poner todo en voluntad de Dios. Señor, levántate. El Salmo dice, levántate, Señor, y sálvanos. Es poner, cuando vengan las cosas malas en la vida, poner todo en las manos de Dios. Si nos ofendieron, poner, así como dijo David, las ponemos en las manos de Dios. Señor, Él se levantará y nos va a salvar.
pero acompañaban también a David otro grupo de personas, unos fieles. Unos se quedaron en el reino, no lo quisieron acompañar, estos sí. ¿A quién representan estos? Aquellos que siguen la palabra de Dios, que no importa la situación, ellos no van a dejar al rey. En este caso Cristo, en este caso Dios. Ellos no van a dejar al rey. Así venga la pobreza, así venga la enfermedad, así venga la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Hay grupos de personas que no van a perder la fe, van a seguir al rey siempre. Pero hay personas que desgraciadamente no siguen a Dios. Por eso en el Evangelio nos mostró a un endemoniado. Habla de que Jesús llegó a la tierra de los gadarenos. ¿Sí saben qué era Gadara? Gad es una tribu del pueblo de Israel que ellos decidieron no entrar adentro de la tierra prometida. Se quedaron al otro lado del Jordán. Para ubicarlo, Gad o el Gadara se encuentra ahorita en lo que es al noroeste de Gaza, donde está ahorita la tribulación y el problema. Esta gente se quedó ahí, no quisieron entrar al reino de los cielos. Este es el otro tipo de personas que no quieren entrar con Dios, no quieren seguir a Dios y quieren hacer su vida tal y como es. Dice la palabra que ellos criaban, ¿qué? Cerdos. Y el cerdo para el pueblo judío en la Biblia representa el pecado, todo lo sucio que hay en este mundo, lo más bajo. Metas ahí lujuria, envidia, odio, rencor, avaricia, adulterio, de todo, droga, alcohol. Eso es lo que representa. Y ellos se quedaron con eso. Ellos crecieron, ese era el negocio de ellos, era su business de todos los días, era lo que ellos amaban. Y lógico que cuando vives en un ambiente de ese, pues hay gente endemoniada. Pero cuando llega Jesús a la vida de uno, una persona que se da cuenta que está mal, hace lo que el endemoniado, ¿qué hizo el endemoniado? Suplicarle a Dios. Fue de rodillas y le suplicó a Dios. Si yo sé que yo estoy mal, pues tengo que reconocer mi pecado, voy de rodillas ante Dios. Y aquí, en esa escena, vas a ver a Cristo, el Hijo de Dios, contra 2000 espíritus malignos. Y los 2000 espíritus malignos le suplican a Jesús misericordia. Es importante, ¿por qué? Porque si hay mucha gente que está siguiendo el alcohol, todas las cosas que dijimos anteriormente, todas las cosas de este mundo que el diablo ofrece, ¿para qué le sirves a un espíritu que no tiene poder? Tiene poder para dominar al hombre como dominó a este hombre, pero no tiene la fuerza para dominar a Dios. Y mira que Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús es un poquito menos que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es divino completo y Jesús es divino también, pero tiene también la mitad de humanidad. Por eso es un poco más abajo que Dios. Por eso Jesús dice, voy a mi Padre es más grande que yo. Lo reconoce. Pero aún haciendo un poco menos que Dios Padre, el diablo le teme, le tiene temor. Y le piden, le imploran, y la gente ve este milagro, pero en vez de acercarse a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Fíjate lo que hacen. En vez de amar a Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Van y le avisan a todo el pueblo, viene toda la ciudad, y la ciudad, en vez de aceptar a Dios por el milagro tan grande que ha hecho, ellos dicen una cosa, mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Que bueno, había, desde aquí, había cerca una gran piara de cerdos. Más para adelante. Mientras embarcaba el endemoniado. Un poquito adelante. Bueno, ya es lo último. Ok, ahí. Mientras embarcaba el endemoniado le pidió que lo admitiera en su campo. No, antes del cerdo. Bueno, vamos a ver de los cerdos. ¿De los cerdos? Sí. Había cerca una gran piara de cerdos usando de la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara. Unos 2000 se abalanzó acantilado bajo el lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Lo que habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Y lo corrieron. Así pasa. ¿A ti no te ha tocado que te vengan a hablar de Dios y digas tú no? O contesta uno muy bien, pero no quiere saber uno nada de Dios. Hay mucha gente, a mí me toca, ¿te acuerdas la vez pasada que nos cerraron la puerta la señora? Que fuimos y en el frente de la puerta decía, ¿qué es la que decía algo de Dios? Mira que hoy toco a su puerta, mira que hoy toco a tu puerta y si tú abres entraré contigo. Y nosotros vamos a tocar porque había un enfermo ahí para predicarle palabra de Dios. Él quería que le dijéramos de Dios. Y fuimos. Y luego... la mamá nos cerró. Dijo, no, ahorita no puede. Y nos cerró la puerta en la cara. Nos echaron para afuera, para atrás los fielders. Pero bueno, nosotros hicimos la obra, no sabemos qué pasó con el muchacho. Y yo siempre como que yo me molesté. Pero luego mi tío dijo, no, uno tiene que venir como disponible, ¿verdad? Y ya está en ellos si no quieren aceptar a Dios. Es lo mismo que hizo el rey David, en vez de enojarse dijo, no, a lo mejor Dios permitió que esa señora nos cerrara la puerta para ver el carácter de nosotros, ¿no? Para ver qué vamos a actuar, qué vamos a decir. Sí. Si hubiéramos actuado de la misma manera que ella, pues entonces con mucha razón nos hubiera dicho. Y después la señora le comentó a la muchacha que nos había dicho que fuéramos, que había estado arrepentida. Sí, le dijo a ella, porque se sintió mal después, pero pues es que no nos rechazó a nosotros, rechazó a lo que Dios le quería decir. Rechazas a Dios y esta gente igual rechazó a Dios. ¿Por qué? Porque no querían perder su negocio. El sábado pasado que estuvimos en Enrica, llegó un muchacho que va a ser sacerdote. Apenas se va a meter al seminario. Y él comentó, agarré un trabajo, el diablo de volar le dio un trabajo de un puesto importante en una compañía aquí en Austin, con un salario bueno, con muchas prestaciones, pero él había decidido ser sacerdote. Pero como no recibía respuesta del seminario, pues le cayó esta oferta y dijo, pues voy a tomar el trabajo. Y después le cayó la carta del seminario, donde lo aceptaban, y él tenía que tomar una decisión en ese momento. ¿Me quedo con el salario alto, con las prestaciones y todo lo que el mundo me ofrece, o acepto a Dios en mi corazón? Porque no solamente aceptó a Dios, renunció a todo, los placeres, al dinero, a todo. De hecho dijo que era el trabajo de sus sueños. El trabajo que él soñaba. Imagínate tú el trabajo que tú sueñas, con todas las posibilidades económicas, y tienes que tomar una decisión. Toma el trabajo, el diablo te dice, aquí está el trabajo, ¿lo quieres? Como le dijo a Jesús, ahí está todo el mundo, yo te lo ofrezco, o te vas con Dios. Es una decisión. Yo hace 25 años decidí seguir a Dios. ¿Es difícil el camino? Sí, es difícil el camino, pero son muchas las recompensas que Dios da. Por eso yo creo que lo que nos enseña el día de hoy, pues los tipos de personas y los tipos de espíritus que nos van a estar agobiando. Por un lado nos habla el diablo, por otro Dios, pero hoy nos enseña Dios que Él es mucho más poderoso que Satanás, que no tenemos que tenerle miedo a Él ni servirle a Él. Sirvamos a un Dios que es grande, pero seamos como las personas que se quedaron con el rey. No importaban que pasaron hambre, pasaron fríos, pasaron pues cuánto tiempo estuvieron alejados del reino. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo. Pero cuando doblaron rodillas, cuando reconocieron que estaban siguiendo a Dios, Dios los fortaleció, les dio un espíritu fuerte y derrotaron a todos. Les puso gente para que los alimentara, para que los cuidara, y mañana vas a ver lo que pasó, porque seguramente mañana Dios nos va a hablar, pero eso será mañana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Dos tipos de personas. Me quedo con lo de los papás. Somos la responsabilidad de que nuestros hijos crezcan en el camino recto de Dios, fuera de temores, que tengan la fortaleza de vencer a Satanás, nos corresponde a nosotros. De lo que ellos vean, dice Dios en su palabra, lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Si nosotros andamos en adulterio, en pornografía, en alcohol todo el tiempo, cada fin de semana, y vamos a los bailes y estamos todo este tiempo puro mundo y mundo, por los hijos, el día que sientan la necesidad de Dios, no van a acudir a Dios, van a acudir al alcohol, a la droga, y el diablo triunfará y terminará la vida con ellos. Por eso es importante tomar una decisión, seguir a un espíritu que no tiene poder o seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre. Deja de sufrir, deja de andar pasando tribulaciones y necesidades. Con Dios todo lo puedes, sin Dios no lo puedes absolutamente nada. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.